aquí en el gráfico, al aumentar la presión, la temperatura de ebullición aumenta. He aumentado la presión, la temperatura de ebullición ha aumentado. En una olla de presión, el agua está hirviendo, no a 100 grados como a nivel del mar, no a 90 grados como en La Paz, o a 96 grados aquí en Santa Cruz. Está hirviendo a unos 130 grados por decir. ¿Y cuál es la utilidad de que hierva a mayor temperatura? Cualquier producto que nosotros estemos haciendo hervir en la olla de presión, cuece más rápido, porque está hirviendo a mayor temperatura. Esa es la utilidad del diagrama de fases. Para esto nos sirve el diagrama de fases. Hay una regla que se llama regla de las fases, que tiene la siguiente ecuación. GL es igual a C menos F más 2. GL quiere decir grado de libertad. C es número de componentes. F es número de fases. Y 2 es una constante. A esta ecuación se llama regla de las fases. ¿Para qué sirve esta ecuación? Esta ecuación nos permite calcular el grado de libertad. En el diagrama de fases hemos hablado que este punto de aquí se llama punto triple del agua. En este punto coexisten los tres estados: sólido, líquido y gaseoso, vapor. Solamente a esta temperatura y esta presión existe el punto triple del agua. Si yo cambio la temperatura o la presión, ya no estoy en el punto triple del agua. Puedo estar más allá, puedo estar más aquí, o puedo estar por este lado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos permite, para qué nos sirve la regla de las fases? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Queremos calcular el grado de libertad en el punto triple del agua. Entonces decimos número de componentes C es igual a ¿cuántos componentes hay en este diagrama de fases del agua? ¿Quién me dice? En el punto triple, ¿cuántos componentes hay? 3. 3 componentes. ¿Están de acuerdo los demás? Estoy pasando con un solo alumno. Los demás están durmiendo. ¿Qué dice aquí en el diagrama de fases? Dice diagrama de fases del agua. Entonces, ¿cuántos componentes hay? 1. Uno. Un solo componente. Todo es agua. Ahora, ¿cuántas fases hay en el punto triple del agua? 3. Eso sí es 3. Muy bien. Reemplazo esto y hallo el grado de libertad. Será entonces 1 menos 3 más 2. Resultado, 0. Esto quiere decir que yo no puedo mover nada. No puedo mover ni la temperatura ni la presión, porque si muevo algo ya no estoy en el punto triple del agua. A eso se llama grado de libertad. Ahora voy a hacer otro ejercicio. Quiero determinar el grado de libertad a lo largo de la línea de equilibrio líquido-vapor.
a lo largo de esa línea. Quiere decir, en cualquier parte de esto quiero hallar su grado de libertad. Número de componentes, 1. Número de fases, ¿cuántas fases hay a lo largo de esa línea? 2. 2, muy bien. Y reemplazo en la ecuación. 1 menos 2 más 2. Resultado igual a 1. Quiere decir entonces que tengo un grado de libertad. Tengo un grado de libertad a lo largo de esta línea. ¿Significa eso que yo puedo mover la temperatura? Tengo esa libertad de mover la temperatura. O puedo mover la presión. Lógicamente, al mover la temperatura o la presión, el otro también se mueve. Se mueve todo a lo largo de la línea. A eso se llama entonces grado de libertad. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lisa. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre el diagrama de fases del agua y lo que es el grado de libertad. Por ejemplo, ingeniero, si nos tocara este ejercicio, tendríamos que justificar la respuesta del grado de libertad 1, digamos, Así es. o solamente... Así es. Te tenía que calcular el grado de libertad. Listen, yo no le entendí mucho eso del grado de libertad, el segundo ejemplo que El dio. segundo ejemplo, ya. El segundo ejemplo dice, calcule el grado de libertad a lo largo de la línea de equilibrio líquido-vapor, o sea, a lo largo de esta línea de acá. Quiero calcular su grado de libertad. Entonces, a lo largo de esta línea hay líquido y hay vapor. Por esa razón decimos dos fases. Fase igual a 2. Hay dos fases ahí. Fase líquida y fase vapor. Es el diagrama de fases del agua. Entonces hay un solo componente. Y reemplazo en la ecuación. 1 menos 2 más 2. Estos dos se van. ¿Sí? Resultado 1. Entonces tengo un grado de libertad. ¿Qué significa tener un grado de libertad? Que yo puedo mover libremente, por ejemplo, la temperatura. Muevo la temperatura. Tengo la libertad de aumentar o disminuir la temperatura. Siempre voy a tener dos fases, porque estoy haciendo a lo largo de toda esta línea. Eso significa el grado de libertad. En otro ejemplo, podrían decirme, calcule el grado de libertad a lo largo de la línea de equilibrio sólido-vapor. Entonces estoy hablando de esta otra línea. Estoy hablando de esta línea de acá.